Estamos en este segundo domingo de Cuaresma. Y en este segundo domingo de Cuaresma se viene a presentar un tema que miren, ahora van a entender muchas cosas. Paso a hacer mi primer libro, el primero que escribí, Nacer de Nuevo. Y es que en este mensaje que hoy nos entregan las palabras, encontramos una coincidencia. ¿Y cuál es esta coincidencia? Que nosotros normalmente creemos que depende de nosotros que podamos alcanzar a Dios. Y a veces lo hacemos en forma ingenua. Cuando digo depende de nosotros, es bueno, yo tengo que responder a Dios, yo tengo que portarme bien, yo tengo que cumplir sus mandamientos, yo tengo que hacer las cosas, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que celebrar cada domingo. A veces pensamos que todo depende de nosotros y cuando hacemos las cosas bien, entonces estamos respondiendo a Dios. Y las lecturas, todas ellas, están mostrándonos que no es así. Vamos a tratar de comprenderlas en el orden en que las hemos escuchado. Miren, van a encontrar una diferencia entre la primera y la segunda lectura. Y es que la primera lectura, Abraham está escrito sin H, ¿se han dado cuenta? Y en la segunda está con H. Y es que el nombre lo cambia a Dios después de que, de ese momento donde él demuestra que Dios era su prioridad. ¿Cómo lo hace? ¿Se acuerdan cuando él le pide que sacrifique a su hijo? Y está a punto de hacerlo y entonces Dios lo detiene y le dice, ahora sé que tú temes al Señor. Es decir, que lo más importante es Dios para tu vida. ¿Y qué le dice? ¿No? Ahora tú serás padre de multitudes. Y entonces le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Entonces en la primera lectura, cuando se está mostrando el Señor que primero le habla desde el interior, no se apareció, no vinieron ángeles, no apareció alguien en particular, le habló al corazón y que le dijo, sal, levántate y sal de esta tierra. Y Abraham obedeció. Y entonces ahí encontramos una bendición, yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Y qué hizo Abraham sin verlo, sin tener una experiencia con él? No fue como cuando vinieron los tres que se encontraron con él y le dijeron que iba a tener un hijo a pesar de su edad y de la edad de su esposa. No, aquí fue interiormente. Pero Abraham creyó, como encontramos en la primera. Abraham le creyó a Dios y eso le fue tomado por justicia. ¿Qué significa? Este fue el regalo más hermoso. Este es el único regalo que depende de nosotros. Todo lo demás depende de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio la libertad. Libertad para decirle sí o para decirle no. Y el sol va a salir para los que le dicen sí y para los que le dicen no. Y la lluvia va a empapar la tierra y los frutos van a llegar para los que dicen sí como para los que dicen no. ¿Ven? No se trata de lo que yo hago. Se trata de a quién le creo. Abraham le creyó a Dios aunque no había ningún signo externo de lo que Dios. Podía él pensar que estaba alucinando, que fue un sueño. Él sintió en su corazón la voz de Dios que le dijo, sal y ve, y lo hizo. Y fue considerado justo, es decir, salvado por aquello. Bueno, en la segunda lectura ya hay una reflexión teológica de esto. Y entonces, miren, está ahí Pablo tratando de hacernos comprender. Y avanten. Primero ya menciona su nombre, Abraham. Y lo dice con claridad. Si hubiera sido por algo que Abraham hubiera hecho, entonces la salvación viene por las cosas que hacemos. No, dice Abraham, no hizo nada. Le creyó a Dios. Entonces la fe es la herramienta, el instrumento que le permitió a Abraham ser declarado justo y ser padre de multitudes. Y por eso él vuelve a repetir, la fe es el único regalo que nosotros podemos responder
con libertad. Por eso podemos encontrar, y a veces nos molestamos, enojamos o nos sentimos incómodos con los que no creen. La fe es un regalo. Dios nos invita a todos a la fe, pero la libertad nuestra es sublime, es absoluta para aceptar o no ese regalo. Y responder sí o responder no. Esto nos ayuda a comprender el Evangelio. Miren, hay distintas maneras de acercarnos a Dios. La de Nicodemo es muy especial. Y por eso vamos a tratar de desmenuzar, porque la riqueza de la palabra de Dios está en que estas palabritas que parecen no tener mucho significado explican todo. Primero hay que recordarnos quién era Nicodemo, ¿se acuerdan del Evangelio? ¿Quién era? Bueno, sí, va de noche, ya se me saltó la señora. ¿Quién era? Era un fariseo maestro de la ley. O sea, un hombre muy importante, lo dice el texto, muy importante entre los judíos. Es decir, era un hombre de autoridad, de conocimiento, de sabiduría. Pero este hombre de autoridad, de conocimiento y sabiduría no busca a Jesús en pleno día, sino, como ya nos dijo la señora Edith, de noche. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios no precisamente con la lucidez, con la claridad, sin miedo, sin vergüenza. Muchas veces el lenguaje de la fe es a escondidas, en la intimidad, en el corazón, porque todavía hay temor. Hay personas que tienen temor a la familia, porque tal vez la familia toda ella es agnóstica, toda la familia es atea, o simplemente no le interesa hablar de Dios. Entonces hay personas que mantienen su fe muy oculta. Nicodemo representa a esas personas. Va a hablar con Jesús de noche para que nadie lo vea. Pero ¿cómo sabemos que tiene fe? Por las palabras que dice: yo sé que tú vienes de Dios. Ahí está. Porque nadie podría hacer lo que tú haces, los milagros que tú haces, si Dios no estuviera con él. Entonces, está manifestando su fe. Una fe tímida. Una fe que tiene miedo a lo que digan los demás. Pero sigue siendo fe, y esto nos recuerda lo que el Señor dice en otra palabra. Si tu fe es como un granito de mostaza, suficiente. Y ese Nicodemo lo vamos a encontrar luego defendiendo a Jesús, ya sin miedo. Y luego recibiendo a Jesús, estando en el momento en que hay el juicio, ¿no es cierto? Entonces Nicodemo, y por eso tenemos su nombre bien grabado, porque se convierte. Esa fe tímida, esa fe de un hombre prominente, autoridad, que le tiene miedo al que dirán las personas, poco a poco va creciendo. Pero miren, cuando le dice esto a Jesús, no le dice gracias, o Jesús no le sigue el tema. Sabiendo que es un hombre sabio, sabiendo que conoce la Escritura, Jesús da un paso que no conecta. Si ustedes no hay una conexión. Cuando le dice, yo sé que tú eres de Dios, no le responde, sino le dice, en verdad te digo que si uno no nace de nuevo, no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces ven, hay una invitación. ¿Cuál es la invitación de Jesús? La invitación de Jesús es que Él pueda comprender que no se trata de cumplir la ley. ¿Ven? Por eso nos conectamos a la segunda lectura. No se trata de hacer cosas. El fariseo tenía una lista de hacer cosas. ¿Y por qué están estas lecturas ahora en Cuaresma? Porque inclusive no se trata de que yo haga ayuno. El ayuno, lo dije el anterior domingo, es una herramienta, un instrumento. No se trata de que yo dé caridad. No se trata que yo esté leyendo la Escritura. Hay algo profundo. No se trata que yo haga cosas, porque aún leer la Biblia es hacer algo. No se trata de hacer cosas. Se trata de ser una persona nueva. Y este es el riesgo que corremos todos, empezando en mi persona. Cuando hacemos de nuestra relación con Dios una lista de las cosas que tengo que hacer, puedo hacerlas todas y no estar cerca de Dios. Por eso, está bien, sí, la fe se manifiesta en obras. ¿Se acuerdan esas eternas discusiones, fe y obras con Numa? Es verdad, pero la fe es el regalo primero, es el fundamento. Es como la tierra donde pongo una plantita. No, solita no va a crecer, le ponga agua, todo. No, tiene que estar plantada, tiene que estar con tierra. Y donde se planta
el crecimiento de nuestra vida, nuestra relación con Dios es la fe. Entonces, lo que está diciéndole Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es fundamentalmente obra del Espíritu. Por eso, cuando le pedí al Señor y después de hacer caso a quien me insistía tanto, Sandrita, de escribir, miren, desde el caos, cuando yo descubro que no se trata de mí, es del Espíritu. El primer capítulo, trato de inmediatamente conectarme al Génesis. Lo primero que encontramos al abrir la Biblia, el primer versículo que se nos dice es que el mundo estaba en caos, que todo era desorden. Pero al mismo tiempo nos dice en ese mismo versículo, en ese mismo inicio de la Biblia, en ese mismo inicio del Génesis, que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Entonces está la realidad nuestra, humana, que es caos, que es desorden. Y está la realidad divina. Dios siempre está presente. Y nos dice la siguiente parte, ¿no? El siguiente versículo. Y dijo Dios, todo viene de la palabra de Dios. Por eso Jesús es el verbo de Dios. Y ahí está el segundo capítulo, el poder de la palabra. ¿Y qué es lo primero que dice Dios? Hágase la luz. Ahí está el tercer capítulo. ¿No es cierto? La luz y las tinieblas. Otra vez nosotros, signos de tinieblas, de oscuridad. ¿Ven? Nicodemo lo va a ver en la noche. Porque a veces nosotros tenemos tinieblas no precisamente por nuestro pecado, aunque todos somos pecadores, incluyéndome por supuesto, sino porque tinieblas son nuestros miedos, nuestra tristeza, nuestras enfermedades, nuestras depresiones y todo aquello que se convierte como una cadena que nos impide levantarnos, ver la luz, porque aunque sea de noche, el sol no se ha escondido. Es la tierra la que gira, el sol sigue brillando, que es un símbolo. Que los he repetido varias veces, que el sol es un símbolo del Señor. Esto está en Lucas. Por la entrañable misericordia de nuestro Señor, de nuestro Dios, nos visitará un sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven. Por eso, aunque la Biblia no nos da una fecha exclusiva de cuándo nació Jesús, por eso se escogió el 25 de diciembre, por el nacimiento del sol, por el solsticio de invierno. Que donde nació Jesús era invierno. Entonces, esta simbología del sol, miren, tan fuerte en tantas culturas el sol, pero esta simbología que utiliza el Señor es para mostrarnos de que la luz de Dios, la presencia de Dios no se extingue nunca. Podemos nosotros vivir un día nublado, podemos nosotros experimentar la noche, pero el sol no experimenta ni nubes, ni experimenta noche, el sol sigue brillando siempre. Entonces, miren, otra vez, nacer de nuevo implica abandonarnos en Dios. Y por eso la respuesta preciosa que le da Jesús a Nicodemo cuando él pregunta, ¿cómo? ¿Cómo puede una persona, él, mayor, adulta, anciana, cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús le responde, lo que nace del hombre humano es. Lo que nace del agua y del espíritu, espíritu es. Entonces, tengo que nacer de nuevo en el espíritu. Y ahí vienen los siguientes, ¿no? Todos los tres primeros muestran, y miren, el capítulo 4, el protagonista. ¿Quién es el protagonista? El Espíritu Santo. Aliento de vida, fortaleza que desciende, el símbolo de la paloma, el símbolo de las lenguas de fuego. Y luego, ¿cuáles son estas características? ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Y concluyo mostrando cuáles son el fruto, pero expresado en 9 características del Espíritu. Entonces, comprender esto, ¿no? Por esa intención del libro, pero en realidad mi llamado es a ustedes, a mí, comprender es central. Y por eso esto se utiliza en Cuaresma. Por eso está este texto. ¿Qué debo comprender? Que la vida nueva, el nacer de nuevo, no depende de algo que yo haga. No es mi lista de cosas que voy a hacer por el Señor. No es ni siquiera los cambios. No es ni siquiera mi conversión. Es en primer lugar abandonarme al poder de su Espíritu, porque solo el Espíritu puede transformar mi vida y hacerme nacer de nuevo. La fe es la manera de invocar al Espíritu de Dios.
Por medio, ahí está la unidad de las tres. Por medio de la fe, Abraham fue hecho justo. Por medio de la fe, nosotros somos hijos de Abraham porque le creemos a Dios. Por medio de la fe es que podemos nosotros nacer de nuevo. Y es esta fe, por muy pequeñita que sea, la que permite al Espíritu obrar en nuestras vidas. ¿Ok? Para concluir, miren, yo estoy seguro que si pregunto a Sandrita, seguro ustedes también, Lorita y todos ustedes, señores, del versículo del Evangelio, Juan, capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice? Es que es el versículo más famoso de la Biblia. Que lo usan todo el mundo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para todo aquel que cree en Él, se salve. Pero si les pregunto el 17, ¿ven? Y es breve, hagan ustedes aún los evangélicos más fuertes, díganle y el 17. Y yo quiero terminar hoy con el 17. Porque este es el corazón del ministerio que me llamó aquí. Haya una persona, haya 50, haya 100. Mientras yo viva, este va a ser mi ministerio. Porque así me lo ha puesto Dios. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y hemos utilizado nosotros los seres humanos, no Dios, la religión para condenar, para separar buenos y malos. Para los que pueden participar y no pueden participar de la Santa Eucaristía. Para los que aparentemente cumplen todo, hacen cosas y tienen la gracia de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién es la iglesia? Se llame como se llame, para separar lo que Dios une. Versículo 17, no mandé Dios, el puro, el santo. Por eso hemos cantado, santo. El grande, el único, nombre sobre todo nombre, no fue enviado para condenar, sino para salvar. Su nombre, Yeshua, Jesús, significa Dios salva. Y nosotros, sus discípulos, generación tras generación, en aquella, en otra iglesia, hemos olvidado que Dios envió a su Hijo no para condenar. Ojalá uniéramos el 16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Para que todo aquel que crea, ahí está el regalo de la fe, tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo, están juntos, no es que nosotros separábamos, están juntos. Que Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Entonces, cerrando el mensaje de hoy, estamos en plena Cuaresma. Y la Cuaresma, aunque tenemos herramientas, y hemos hablado de esto largamente el anterior domingo, si no han podido venir, todo está grabado y se les manda, revisen. Hemos hablado de las tentaciones, hemos visto que son estas las maneras en cómo son herramientas que nos da el Espíritu para poder vencer toda tentación. Y hay el sentido del ayuno, el sentido del poder de la palabra, la forma de vencer las tentaciones con la palabra, y por eso la oración, la vida, y también el amor, la caridad, que son las tres herramientas o instrumentos llamados cuaresmales. Pero yo vuelvo a repetirles hoy, no se trata de hacer cosas, no se trata de vivir un viernes de Cuaresma o de hacer abstinencia de carne, porque si hacemos estas cosas, tenemos el riesgo de olvidarnos que la Cuaresma, es decir, la verdadera penitencia, es volver a Dios, es nacer de nuevo, es abandonarnos a su Espíritu. Es que Él haga de nosotros criaturas nuevas, y solo Él puede hacerlo. Nosotros no tenemos ese poder. Y aunque tengamos todas las ganas y la voluntad, créanme que no depende de ti ni depende de mí. No se trata si tienes este ministerio o aquel otro en la iglesia. No se trata de cuántas veces rezas. No se trata de cuántas veces tú amas. No se trata de cuántas veces das limosna, caridad. No se trata de cuántas palabras, cuánta bondad sale de ti. Todo esto muestra la fe que tienes. Pero se trata de cuánto dejas que Dios obre en ti.
Y así como nosotros no podemos hacer nada, nosotros los hijos, no hemos hecho nada para que nuestros padres nos den la vida, así no podemos hacer nada para nacer de nuevo. Dios es el que obra en nosotros. Entonces, Walter, ¿qué nos toque hacer? Pues permítanme, y por eso la herramienta de este libro. Permítanme resumirlos en los siguientes pasos. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer en esta cuaresma es reconocer que no importa cuántos años tengamos, no importa que uno sea obispo, que sea esto, todos tenemos caos, desorden, error, pecado. Y reconocer, Señor, mi vida no es como antes, pero eso no significa que mi vida es perfecta, santa, inmaculada. No, tengo errores, no importa la edad que tenga, no importa que me dedique, tengo errores. Hay todavía algo de desorden, de caos, de oscuridad. Todavía te busco en la noche, Señor, como Nicodemo. Entonces, tú, por favor, dame tu espíritu. Reconocer que estoy o tengo algo de caos, aunque sea un espacio pequeño. Segundo, pedir el Espíritu de Dios. Ven, Espíritu. Tercero, rompe esa oscuridad, esa tiniebla de miedo, de tristeza, de rabia, de mantener el recuerdo. Y obra tú con tu poder. Entonces voy a nacer de nuevo y de las tinieblas saldrá la luz con el poder de tu palabra. Y entonces voy a poder recordar que esa palabra que tú me des nunca va a ser de condena. No me va a decir, Walter, ¿por qué has hecho esto? Glorita, ¿por qué has hecho esto? Zule, ¿por qué tu palabra va a venir para mostrarme que eres un Dios que salvas, que perdonas, no que juzgas, no que criticas? Y entonces sí podré comprender el siguiente paso. Bueno, sí he hecho. El cuarto y último es, yo iré a hacer lo mismo. La mejor práctica cuaresmal es que nunca de tus labios salgan ni juicios ni críticas. Entonces créeme que estás haciendo un ayuno más grande que no comer carne. Porque si toda la cuaresma y de tu vida se convierte en una cuaresma continua, de tu boca no sale maldición, no salen críticas ni condenas, entonces tú y yo seremos hijos de aquel que fue enviado, no para condenar, sino para salvar. Amén.